¿Sabías que existe un templo colosal, esculpido enteramente de una sola roca, del cual se removieron aproximadamente 200.000 toneladas de piedra? Un templo tallado no a partir de varias piedras, sino de un solo bloque macizo. Una obra de 200.000 toneladas que parece imposible incluso en nuestros días. Ese lugar existe y se llama Templo de Kailasa. Pero, ¿cómo fue posible? ¿Cómo, hace más de 1000 años, los artesanos de la India lograron realizar esta monumental hazaña? Hoy vamos a explorar este misterio que fascina a historiadores y turistas de todo el mundo. Descubriremos cómo, sin ninguna tecnología moderna, los constructores del Templo de Kailasa crearon la mayor estructura monolítica del planeta. Esta hazaña fue posible gracias a una técnica llamada excavación inversa. Los artesanos comenzaron desde arriba y descendieron, capa por capa, hasta darle forma al templo. Imagina tallar toda una montaña, retirando primero las capas exteriores. El impresionante templo de Kailasa, ubicado en Ellora, fue creado mediante la excavación de 200.000 toneladas de roca sólida extraída de una sola colina. Para esta tarea monumental, se cree que los artesanos emplearon una técnica de excavación por etapas, posiblemente comenzando de arriba hacia abajo. Usando herramientas manuales, como martillos y cinceles de hierro, aplicaron el método conocido como excavación inversa. Este proceso requería un conocimiento detallado del relieve natural y una habilidad excepcional para calcular con precisión la profundidad necesaria en cada capa. Esta es la mayor estructura monolítica del mundo, una obra notable de habilidad y belleza que ejemplifica un verdadero logro de genialidad. Situado en el centro-oeste de la India, la región de los Traps del Deccan fue esculpida por antiguas erupciones volcánicas que, hace más de 75 millones de años, formaron extensas cadenas de basalto. En una de estas colinas se alza el singular Templo de Kailasa, considerado la mayor estructura monolítica del mundo. Este monumento es una obra maestra arquitectónica que maravilla a todos, incluido el escritor William Dalrymple, siendo reconocido como una de las mayores maravillas del mundo indio. El templo de Kailasa impresiona a generaciones con su tamaño, precisión y elegancia. Además de su impresionante estructura, el templo posee un profundo simbolismo religioso. La elección de Shiva como divinidad central refleja la devoción espiritual de los Rashtrakutas. Cada elefante tallado en la base no es solo decorativo, ellos sostienen el templo, simbolizando la fuerza espiritual. El dios central, Shiva, es el destructor y regenerador del universo. Pero ¿por qué esta elección? ¿Cuál era el objetivo detrás de estos símbolos? Cada detalle y escultura fueron concebidos para simbolizar aspectos de la vida y del universo, como la base del templo adornada con elefantes, que representan fuerza y apoyo espiritual. Este es un monumento esculpido directamente en la roca, sin igual. Los escultores removieron aproximadamente 2 millones de pies cúbicos de piedra de una ladera del tamaño de un estadio de cricket, dejando en el centro un inmenso templo de piedra sólida, con precisión y una habilidad artística impresionantes. El templo de Kailasa es parte integral de las cuevas de Ellora, un patrimonio mundial de la UNESCO que alberga 34 monasterios y santuarios dedicados a las tradiciones hinduista, jainista y budista, ubicados en el noroeste de Maharashtra. Este impresionante complejo, también reconocido como Patrimonio Mundial, incluye más de 32 cuevas. Entre ellas, el templo de Kailasa se destaca no solo por su grandeza, sino también por su diseño singular.
Tallado en detalladas capas, cada nivel del templo fue cuidadosamente planeado para simbolizar diferentes aspectos del universo, con el Shikara en la cima representando el monte Kailash, la morada del dios Shiva. La cueva número 16, donde se ubica el templo, es lo que le otorga renombre internacional. Con una historia que se remonta a más de 1200 años, el templo de Kailasa continúa intrigando a los investigadores debido a sus misterios arquitectónicos. Uno de estos enigmas cobró relevancia hace aproximadamente un siglo, en la década de 1920, cuando se descubrieron placas de cobre en Baroda, en el actual estado de Gujarat. Estos antiguos artefactos documentan el papel del rey Krishna I en la construcción del templo, pero también plantean debates sobre la continuidad del proyecto. Algunos historiadores creen que la construcción no fue finalizada durante su reinado, siendo mejorada por sucesivas generaciones de artesanos y gobernantes a lo largo de más de un siglo. Las inscripciones sugieren que el rey Krishna I de la dinastía Rashtrakuta estuvo profundamente involucrado en la creación del templo, descrito como tan impresionante que habría causado admiración hasta entre los dioses. Mientras muchos atribuyen la construcción del templo de Kailasa a Krishna I, algunos creen que su padre, Dantidurga, habría iniciado el proyecto, dejando la continuidad a su hijo. Sin embargo, es ampliamente aceptado que la visión y realización de este templo monumental fueron obra de los reyes de la dinastía Rashtrakuta. Esta grandiosa realización revela la riqueza y el poder de los Rashtrakutas, una dinastía cuya importancia es a menudo subestimada en la India moderna. Aunque hoy se habla poco de ellos, los Rashtrakutas fueron una de las dinastías más influyentes en la historia del Deccan, gobernando entre los siglos VI y X. Su vasto reino se extendía desde el sur de Karnataka hasta lo que hoy es Uttar Pradesh. El templo de Kailasa, cerca de Chhatrapati Sambhajinagar, en Maharashtra, es su legado arquitectónico más significativo. Los artesanos Rashtrakuta esculpieron este inmenso monumento a partir de una única formación de roca basáltica. El templo de Kailasa, orientado hacia el este, mide 91 metros de largo por 53 metros de ancho e incluye varias cámaras o mandapas que rodean el santuario central, el Garbha-griha. El salón principal tiene 21 metros de largo por 19 metros de ancho. Elementos arquitectónicos sofisticados, como un puente de roca tallada, conectan un portal de 2 pisos, el Gopuram, con el interior del templo. En la parte superior del templo, el Shikara se eleva a una altura de 29 metros, imponente junto a 2 grandes pilares de 21 metros que custodian la entrada. En el primer nivel se esculpieron enormes elefantes que parecen sostener simbólicamente toda la estructura. La base del templo está rodeada por una repisa tallada en la roca que circunda el complejo y presenta galerías adornadas con paneles detallados, esculpidos directamente en la roca. Hoy en día, con la ayuda de herramientas digitales, es difícil imaginar cómo, hace milenios, los artesanos diseñaron esta obra monumental a partir de una formación montañosa con tanta precisión. No solo necesitaban visualizar la estructura completa, sino también calcular con exactitud la profundidad y el ancho necesarios para darle forma al templo. Dentro del salón principal del templo de Kailasa, lo que más impresiona son las enormes columnas ricamente decoradas, que fascinan a cualquier visitante. En el Garbha-griha, o santuario interno, se encuentra un imponente Shivalinga. El diseño del templo ya sería notable si hubiera sido construido de manera convencional, apilando piedras. Sin embargo, el proceso utilizado es aún más sorprendente. No se trajo ninguna piedra para construirlo, pues fue totalmente esculpido a partir de una roca maciza.
Lo que realmente impresiona en el templo de Kailasa, además de su grandiosidad e imponencia, son los intrincados detalles. Hace 1200 años, los artesanos no solo transformaron una colina en una maravilla monumental, sino que llenaron cada rincón del templo con esculturas meticulosamente trabajadas. Dioses y diosas están representados por doquier, incluyendo a Shiva en sus diversas formas, divinidades femeninas, grandes animales y escenas épicas del Mahabharata, Ramayana y Bhagavata Purana. Krishna I, hijo de Dantidurga y ferviente devoto de Shiva, fue el rey Rashtrakuta que inició esta grandiosa construcción. Aunque el templo exhibe varias divinidades, Shiva es el dios central, con el ala sur dedicada principalmente a él y el lado norte adornado con numerosas representaciones de Vishnu. La pregunta de cómo fue hecho intriga a estudiosos desde hace siglos, pues aún no existen respuestas concluyentes. Diversas teorías intentan explicar el proceso. Algunas incluso sugieren que el templo podría haber sido construido con tecnologías avanzadas o conocimientos antiguos que se han perdido. Sin tecnología moderna, ¿cómo lograron tal precisión? ¿Serían conocimientos ancestrales perdidos? O quién sabe, ayuda de otra procedencia. La precisión y la escala del templo hacen que algunos cuestionen si hubo, de hecho, una ayuda extra en este proceso. Entre las hipótesis más controvertidas hay quienes sugieren intervenciones extraterrestres debido a la precisión y la escala monumental de la obra. Habrán comenzado tallando de arriba hacia abajo. Marcaron cada nivel antes de iniciar el esculpido. Muchos historiadores creen que la construcción y el detalle del templo pudieron haber llevado alrededor de un siglo en completarse, contando con el apoyo de varios patrocinadores que aseguraron la continuidad del proyecto. Es probable que se desarrollara un plan inicial que luego fue seguido por generaciones de artesanos y constructores a lo largo de ese periodo. Estos artesanos, posiblemente organizados en gremios, pudieron haber transmitido sus habilidades de generación en generación, con niños creciendo alrededor de las esculturas y aprendiendo el oficio para continuar la obra. Familias enteras podrían haber estado involucradas, absorbiendo la técnica mientras ayudaban en la creación de una de las mayores estructuras monolíticas jamás esculpidas. La colina elegida era una roca colosal, y el dominio técnico de los artesanos residía en su capacidad de imaginar, en 3 dimensiones, una arquitectura tan detallada. Se cree que el proceso comenzó de arriba hacia abajo, capa por capa, con cada generación contribuyendo a la construcción del templo. Aunque las cifras exactas varían, se estima que entre 150.000 y 200.000 toneladas de roca fueron removidas. Pero, ¿qué sucedió con toda esa roca? Si visitas el lugar, no verás escombros. ¿Encontraron ellos un uso o un lugar específico para las piedras? Esto sigue intrigando a historiadores y arqueólogos. La cuestión de lo que ocurrió con toda esa roca es un misterio, pues no hay escombros restantes en el sitio. Teorías sugieren que el material excavado pudo haber sido utilizado en otras construcciones de la región o transportado lejos. El destino de estas rocas removidas continúa siendo un enigma, alimentando el interés de arqueólogos y visitantes que se preguntan cómo fue posible este grandioso proyecto. El extraordinario éxito arquitectónico del templo de Kailasa ha generado numerosas discusiones y teorías a lo largo de los años. Algunas suposiciones más atrevidas llegan a sugerir que la obra podría ser fruto de intervención extraterrestre, cuestionando si los constructores usaron herramientas avanzadas o poseían habilidades sobrehumanas. Sin embargo, este tipo de especulación tiende a subestimar la rica e impresionante tradición de escultura en piedra de la India, cuya historia es admirable. A lo largo de los siglos, la India ha construido innumerables estructuras increíbles talladas en roca,
y atribuir esta hazaña a extraterrestres es desestimar el brillo de los antiguos indios. Esto desvaloriza el conocimiento, la creatividad y la habilidad que los escultores y constructores locales han poseído durante generaciones. El templo de Kailasa permanece como un testimonio silencioso de la ingeniosidad humana. Este templo no es solo una estructura, es un testimonio de la capacidad humana de soñar lo imposible y hacerlo realidad. Nos recuerda que hace más de 1000 años, sin máquinas o computadoras, la humanidad ya era capaz de logros que desafían el tiempo. Cada escultura evidencia el dominio sobre la piedra y la transmisión de saberes de una generación a otra. Es un recordatorio de cómo la dedicación y el talento pueden crear obras que resisten el paso del tiempo y continúan inspirando a nuevas generaciones, llevándolas a valorar y reverenciar el pasado. El templo es, sin duda, una creación excepcional, un ejemplo del vasto conocimiento y la habilidad artesanal que lamentablemente se ha perdido en parte con el tiempo. La obra de Kailasa es un símbolo de la genialidad humana, un tributo a la ingeniosidad de los antiguos escultores indios que construyeron un legado destinado a perdurar por siglos. No salgas del video ahora. ¿Cuál es tu teoría sobre el templo de Kailasa? Déjala en los comentarios, y si deseas explorar otros misterios antiguos, tenemos mucho más esperando por ti. No olvides suscribirte y revisar el próximo video recomendado. Nos vemos en el próximo video.